Secretos de la Metafísica Universal explicados. Escrito por el Justice, O. Malcolm. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Sumérgete en las dimensiones profundas de la metafísica universal, un tema que realmente tentará tus pensamientos. Estás a punto de viajar a través de un mundo donde la conciencia choca con la física cuántica y el yo metafísico se funde con los misterios del cambio. Explorará perspectivas históricas, conceptos clave y posibles realidades futuras. Si está preparado para una aventura intelectual, desenterremos juntos los elementos enigmáticos de la existencia y, tal vez, remodelemos su comprensión de la vida y la muerte. Puede encontrar la versión del libro electrónico en oficinadeaudiolibros.es. Si eres nuevo aquí, apóyanos suscribiéndote y dale me gusta al video. Gracias por detenerte. Elemento 1. Los fundamentos de la metafísica universal. Apenas estás comenzando a arañar la superficie de la comprensión de los conceptos básicos de la metafísica universal. Este ámbito del conocimiento, a menudo percibido como esotérico, en realidad sustenta nuestra percepción de la realidad. No te dejes intimidar, eres capaz de comprender estos conceptos. En esencia, la metafísica universal investiga la naturaleza de la existencia. No es simplemente un estudio de lo que es, sino también de por qué y cómo son las cosas. Se trata de comprender las verdades fundamentales que gobiernan nuestro universo. Es posible que te preguntes qué es real, qué es una ilusión o quizás qué es la realidad misma. Se trata de profundizar en lo abstracto, desafiar lo que siempre has aceptado como dado. Consideremos, por ejemplo, el concepto de causalidad. Siempre lo has entendido como una sencilla relación causa-efecto. Pero en el ámbito de la metafísica, no es tan sencillo. Aquí, causalidad podría significar una secuencia de eventos, una interacción de fuerzas o incluso una paradoja en la que el efecto precede a la causa. Es la exploración de tales conceptos lo que diferencia la metafísica universal de otras ramas de la filosofía. A medida que profundices, te enfrentarás a paradojas y contradicciones. Se le empujará a pensar más allá de lo convencional y a reevaluar su comprensión del mundo. Inevitablemente, se enfrentará a preguntas que no tienen respuestas definitivas. Pero no dejes que eso te desanime. El viaje es tan importante como el destino. Elemento 2. Perspectivas históricas de la metafísica. En el ámbito de la filosofía, encontrará que las perspectivas históricas de la metafísica a menudo giran en torno a la comprensión de la naturaleza de la realidad y la existencia. Descubrirá que estas perspectivas han sido moldeadas por pensadores de todas las épocas, desde filósofos griegos antiguos hasta teóricos modernos, cada uno de los cuales ha aportado conocimientos únicos sobre el mundo metafísico. Los pensadores griegos antiguos, por ejemplo, reflexionaron sobre la naturaleza fundamental de la realidad, intentando discernir qué constituye la esencia de la existencia. Preguntaron, ¿qué es realmente real? Y, ¿cuál es la naturaleza del ser? Sus exploraciones sentaron las bases para la investigación metafísica posterior, sentando un precedente para la disección filosófica de la realidad. La Edad Media introdujo perspectivas teológicas en la metafísica, entrelazando el dogma religioso con el discurso filosófico. Descubrirá que estas perspectivas a menudo veían a Dios como la entidad metafísica suprema, la fuente y sustentador de toda existencia. El período de la Ilustración cambió el foco de atención hacia la razón humana y la evidencia empírica. Verá que durante esta era, la metafísica se convirtió en blanco de críticas, con filósofos como Immanuel Kant argumentando que nuestra comprensión de la realidad metafísica está limitada por nuestras capacidades de percepción. En la filosofía contemporánea, la metafísica sigue siendo un campo polémico.
Algunos filósofos defienden su importancia, mientras que otros, como los positivistas lógicos, cuestionan su validez, argumentando que los enunciados metafísicos no son verificables ni falsificables. En esencia, el campo de la metafísica ha experimentado una importante evolución a lo largo de la historia. Cada era histórica no solo ha dado forma a nuestra comprensión de la realidad metafísica, sino que también ha planteado preguntas críticas sobre las limitaciones de nuestro conocimiento. A medida que profundiza en este tema, encontrará que estas perspectivas históricas continúan influyendo en los debates metafísicos contemporáneos, desafiándonos a reevaluar nuestras percepciones de la realidad. Elemento 3. Conceptos clave en la metafísica universal. Al profundizar en conceptos clave, encontrará nociones de ser, conocimiento, sustancia, causa, identidad, tiempo y espacio. Cada una de estas ideas esquivas juega un papel fundamental en el estudio de la metafísica universal. Considere el concepto de ser. No basta con existir, también debes comprender el estado, la esencia y el acto mismo de la existencia. Por otra parte, saber no es simplemente acumular datos. Se trata de comprender, interpretar y aplicar esos datos de manera significativa. Igual de crucial es que lidiarás con la idea de sustancia. ¿Qué forma el quid de la realidad? ¿Qué hay debajo de las apariencias, que persiste a través del cambio? Eso es lo que la sustancia busca desentrañar. De manera similar, la causa investiga por qué ocurren los eventos, esforzándose por discernir los mecanismos subyacentes de la realidad. Ahora, reflexionemos sobre la identidad. ¿Qué te convierte en tu verdadero yo? ¿Son tus recuerdos, tu cuerpo, tus creencias? ¿O es algo más profundo, algo intangible? Ese es el misterio que la identidad intenta resolver. Y luego están el tiempo y el espacio. Comprender estos conceptos requiere que desafíes tus percepciones cotidianas. Tienes que repensar lo que significa que algo ocurra antes o después, o que exista aquí o allá. A medida que profundices en estos conceptos, descubrirás que están interconectados y que cada uno arroja luz sobre los demás. Te darás cuenta de que comprender un concepto profundiza tu comprensión del resto. Esta búsqueda de comprensión es a la vez el desafío y la recompensa de estudiar la metafísica universal. Ahora, exploremos cómo estos conceptos interactúan con el intrigante ámbito de la física cuántica. Elemento 4. Metafísica universal y física cuántica. La física cuántica, con su entrelazamiento y superposición, te hará repensar los conceptos que has aprendido y llevará tu comprensión a nuevas dimensiones. No se trata solo de partículas u ondas, sino de la dualidad de ambas, existiendo simultáneamente hasta que se observan. Descubrirá que las leyes tradicionales de la física con las que se siente cómodo simplemente no se aplican al nivel cuántico. Es un mundo de probabilidades más que de certezas, donde las partículas pueden existir en numerosos estados diferentes al mismo tiempo y las acciones pueden tener efectos instantáneos a través de grandes distancias. Ahora, justapongamos esto con la metafísica universal que has estudiado. Ya estás familiarizado con los conceptos de ser y no ser en metafísica. Has profundizado en la naturaleza de la realidad, la existencia y el universo. Bueno, la física cuántica es como el espejo científico de la metafísica. Desafía la comprensión convencional de la realidad, tal como lo hace la metafísica. Las partículas en física cuántica pueden existir en dos lugares al mismo tiempo, hasta que son observadas. ¿No te hace esto cuestionar la naturaleza de la realidad? ¿No es similar al concepto metafísico de no ser que sugiere que la existencia es más de lo que percibimos? Además, el entrelazamiento, donde las partículas están interconectadas independientemente de la distancia, hace eco de la idea metafísica de que todo en el universo está interconectado. Es como si la física cuántica estuviera proporcionando evidencia empírica de algunos de los conceptos que hemos encontrado en la metafísica universal.
Elemento 5. El papel de la conciencia en la metafísica. Ahora estás entrando en el reino de la conciencia y su papel integral en la configuración de nuestra percepción de la realidad. En el marco de la metafísica universal, la conciencia no es un subproducto de la materia, sino la fuerza impulsora detrás del universo material. En lugar de ser observadores pasivos, eres un participante activo en la configuración de tu realidad. Profundicemos en el concepto filosófico de idealismo subjetivo, que postula que nuestra mente construye activamente la realidad. Esta teoría sugiere que sin conciencia, el universo dejaría de existir tal como lo conocemos. Ahora bien, quizás estés pensando, ¿no es una idea radical? Es un desafío, sí, pero no carece de respaldo científico. En física cuántica existe un fenómeno llamado efecto observador. Los resultados de ciertos experimentos parecen cambiar dependiendo de si son observados o no. Esto sugiere que la conciencia está integrada con el tejido mismo de la realidad. No eres solo un espectador, sino un co-creador del universo. Ahora, conectemos esto con la metafísica. Si la conciencia es realmente parte integral de la naturaleza de la realidad, entonces también debe ser una parte fundamental del marco metafísico. Esto significa que tus pensamientos, creencias y percepciones tienen un impacto significativo en tu realidad. Elemento 6. Comprensión del universo metafísico. En el mundo de lo metafísico, es crucial entender que no eres solo un observador, sino un creador de tu propio universo. Eres un participante activo en la configuración de tu realidad y no simplemente un espectador pasivo. Esto puede parecer un poco intimidante, pero es un concepto fundamental para la metafísica. Verá, su percepción, pensamientos y sentimientos juegan un papel importante en la manifestación de su realidad. En pocas palabras, tu conciencia es la constructora. El universo, en su infinita sabiduría y flexibilidad, refleja tu estado interno y te presenta una realidad que está en perfecta armonía con él. Esto significa que tienes el poder de cambiar tu universo alterando tu forma de pensar y tus emociones. Ahora bien, no se trata de ilusiones o magia. Se trata de comprender la relación entre la conciencia y la realidad. Se trata de comprender el concepto de que el mundo físico no está separado de ti, es una extensión tuya. No estás en el universo, eres parte de él, un fragmento integral del todo. Estás entretejido con el tejido de la existencia, conectado con todo lo que fue, es y será. Esta comprensión puede ser empoderadora pero abrumadora. Implica un cierto nivel de responsabilidad por tu vida y tus experiencias. Pero también es liberador. Le brinda la oportunidad de dar forma a su mundo e influir en su realidad. Pero a medida que profundices, pronto encontrarás varias teorías de la existencia en metafísica. Elemento 7. Teorías de la existencia en metafísica. Habiendo profundizado en la comprensión del universo metafísico, ahora estás listo para lidiar con las teorías de la existencia en metafísica. Aquí es donde la goma se encuentra con el camino, por así decirlo, donde comienzas a cuestionar qué significa realmente existencia. En primer lugar, encontrarás el esencialismo, la idea de que las cosas tienen un conjunto de características que las hacen lo que son y sin las cuales no serían. Esta teoría sugiere que existen ciertas propiedades necesarias que definen la existencia de entidades. ¿Puedes pensar en qué hace que un árbol sea un árbol? Por el contrario, está el existencialismo, que sostiene que la existencia precede a la esencia. Para los existencialistas, no se nace con un propósito o significado, en cambio, lo creas a través de tus acciones y elecciones. La pregunta aquí no es, ¿qué hace que un árbol sea un árbol?, sino, ¿qué te hace a ti, a tu verdadero yo? Luego está la teoría de la sustancia, que postula que las cosas individuales existen y que la existencia de otras propiedades depende de ellas.
Esta teoría se centra en las entidades fundamentales que constituyen la realidad. Finalmente, conocerá el concepto de monismo, que sostiene que a pesar de la aparente multiplicidad de cosas en el mundo, en última instancia, solo existe un tipo de cosa. Esta es una teoría que desafía fundamentalmente la forma en que percibes la realidad. Al reflexionar sobre estas teorías, descubrirá que su comprensión de la existencia no es tan sencilla como podría haber pensado. Este viaje a las teorías de la existencia en metafísica no es para personas débiles de corazón, pero sin duda es intelectualmente gratificante. Elemento 8. Interpretaciones metafísicas de la realidad. Ahora que has abordado las teorías de la existencia, es hora de profundizar en las interpretaciones metafísicas de la realidad. Al embarcarse en este viaje, es fundamental recordar que la metafísica no se trata de encontrar respuestas definitivas sino de explorar posibilidades. Una de las interpretaciones centrales de la realidad en la metafísica es que la realidad no es algo estático o absoluto. Cada individuo lo percibe de manera diferente y es una construcción de nuestra mente. Esta interpretación se conoce comúnmente como idealismo subjetivo. Propone que no existe una realidad objetiva independiente de nuestra percepción. Lo que percibes como real es real en sus consecuencias para ti. Por otro lado, está el realismo objetivo. Este punto de vista afirma que existe una realidad independiente de nuestras percepciones, un mundo que existe, seamos o no conscientes de ello. Es una interpretación más tangible, basada en la creencia de que nuestros sentidos nos brindan información confiable sobre el mundo. Luego está el dualismo, que postula una existencia binaria, lo físico y lo no físico, el cuerpo y la mente, la materia y el espíritu. Esta interpretación explora la relación entre estos dos ámbitos, proponiendo a menudo que interactúan y se influyen entre sí. Por último, está el monismo, que propone que la realidad es unificada e indivisible. Rechaza la división dualista y sostiene que todo está interconectado y es interdependiente. En su búsqueda de comprensión, examine cuidadosamente estas interpretaciones. Recuerde, la metafísica no exige adherirse a una interpretación sobre otra. En cambio, fomenta la exploración con una mente abierta y el pensamiento crítico sobre la naturaleza de la realidad. De esta manera, cultivarás una comprensión más profunda de tu existencia y del mundo que te rodea. Elemento 9. La relación mente-materia en metafísica. Estás a punto de profundizar en la intrincada relación entre mente y materia, una discusión fundamental dentro del ámbito de la metafísica. Esta relación, frecuentemente denominada el problema de la materia mental, es un enigma que ha confundido a filósofos y científicos por igual durante siglos. ¿Cómo interactúa la experiencia subjetiva e inmaterial de la conciencia con la realidad objetiva y tangible de la materia? Este es el enigma básico con el que estás luchando. Si todo lo que existe es material, como proponen muchos fisicalistas, entonces ¿cómo podemos explicar la inmaterialidad de los pensamientos, las emociones y la conciencia? Por otro lado, si aceptamos que la mente y la materia son entidades distintas, ¿cómo sostienen los dualistas, cómo interactúan? ¿Puede la mente etérea influir realmente en la materia física y viceversa? Naveguemos por este panorama considerando dos posibles soluciones, el interaccionismo y el paralelismo. El interaccionismo sugiere que la mente y la materia, aunque distintas, pueden influirse mutuamente. Sin embargo, esto plantea dudas sobre los mecanismos de esta interacción. El paralelismo, por otro lado, propone que la mente y la materia no interactúan sino que corren paralelas entre sí, sincronizadas por alguna armonía cósmica. Sin embargo, esta teoría lucha por explicar nuestra experiencia vivida de interacción mente-materia. Comprender la relación mente-materia requiere que usted se enfrente a estas preguntas y teorías complejas. Estás navegando por un laberinto de conceptos filosóficos profundamente desafiantes, una tarea cargada de rigor intelectual.
Pero recuerda, el viaje es tan valioso como el destino. Incluso si sigue siendo difícil encontrar una respuesta definitiva, la exploración de estas ideas amplía nuestra comprensión del universo y nuestro lugar dentro de él. Elemento 10. Sustancia y atributo en metafísica. En el ámbito de la filosofía, pronto descubrirá que sustancia y atributo son dos conceptos esenciales con los que deberá luchar. Estos conceptos actúan como base de la metafísica, otorgando comprensión de la naturaleza fundamental del ser y del mundo que lo abarca. Profundicemos en el fondo. Descubrirás que la sustancia se define como la existencia independiente, una entidad que existe en sí misma y por sí misma, sin necesidad de que otra sustancia exista. No es la manzana que tienes en la mano, sino la esencia de la manzana lo que hace que la manzana sea lo que es. Es la realidad subyacente, el que de una cosa. Pasando a los atributos, son las propiedades o cualidades que posee una sustancia. Describen cómo se manifiesta una sustancia en el mundo. Por ejemplo, el enrojecimiento de una manzana es un atributo de la sustancia manzana. Como comprenderá, los atributos son inseparables de la sustancia, no pueden existir por sí solos. Encontrará una interacción fascinante entre sustancia y atributo en metafísica. Algunos filósofos sostienen que sustancia y atributo son lo mismo, afirmando un punto de vista monista. Otros, adoptando una postura dualista, proponen que los atributos son simplemente nuestras percepciones de la sustancia, no la sustancia misma. Al interactuar con estos conceptos, tendrá el desafío de evaluar la naturaleza de la existencia. Reflexionarás, ¿puede existir una sustancia sin atributos? ¿Pueden existir atributos sin sustancia? Estas preguntas te empujarán a luchar con la relación entre apariencia y realidad, percepción y verdad, ofreciendo una rica exploración de la metafísica. Elemento 11. El concepto de potencialidad en metafísica. Profundizando en la filosofía, encontrarás el concepto de potencialidad, que se refiere a la capacidad o poder de una entidad para cambiar o desarrollarse. Este principio metafísico es fundamental para comprender la naturaleza del cambio y la existencia. No es un concepto fácil de entender, pero analicémoslo juntos. La potencialidad a menudo se contrasta con la actualidad, el estado de una entidad en su forma plenamente realizada o desarrollada. Imagine una semilla que tiene el potencial de convertirse en un árbol. Todavía no es un árbol, pero si se dan las condiciones adecuadas, podría convertirse en uno. Esa es la potencialidad para ti. Sin embargo, hay un problema. La potencialidad de una entidad no es ilimitada. Está limitado por la naturaleza o esencia de la entidad. Una semilla, por ejemplo, no puede transformarse en una ballena. Su potencial se limita a sus características inherentes. Además, la potencialidad no equivale a una realización garantizada. No es una promesa de lo que será, sino una posibilidad de lo que podría ser. Es posible que la semilla nunca se convierta en un árbol debido a factores externos como suelo pobre o falta de agua. En metafísica, comprender la potencialidad es clave para abordar cuestiones sobre el cambio, la causalidad y la existencia. Es un medio para comprender cómo las entidades pasan de un estado a otro y cómo mantienen sus identidades en medio del cambio. Elemento 12. Principios de actualización en metafísica. Ahora, centrémonos en los principios de actualización, que son igualmente cruciales para comprender cómo la potencialidad puede evolucionar hacia la realidad. ¿Has comprendido el concepto de potencialidad, la semilla de posibilidad que existe dentro de cada entidad? Pero ¿cómo se convierte esta potencialidad en realidad? La actualización es el proceso donde la potencialidad evoluciona hacia la realidad. No se trata de una mera transición de lo hipotético a lo tangible, sino de una intrincada transformación guiada por varios principios. Primero, está el principio de causalidad. Todo efecto debe tener una causa.
La actualización de la potencialidad no es espontánea. Está impulsado por un catalizador, una causa iniciadora que pone en marcha la transformación. A continuación, profundizamos en el principio de razón suficiente. Este principio postula que nada sucede sin una razón suficiente que explique su ocurrencia. En la actualización, el potencial debe tener una razón suficiente para volverse actual. No basta con que el potencial exista simplemente, debe haber una razón convincente para su actualización. Por último, está el principio de finalidad. Esto sugiere que todo proceso de actualización está dirigido al cumplimiento de un propósito o fin. En otras palabras, la actualización no ocurre sin rumbo fijo. Siempre hay una meta final, un propósito que guía la transformación de la potencialidad a la actualidad. Comprender estos principios le permite comprender cómo la potencialidad se transforma en realidad. Es un viaje complejo y decidido desde el ámbito de lo posible al mundo de lo real. Al comprender estos principios, estará mejor equipado para comprender el intrincado funcionamiento de la metafísica universal. Elemento 13. Explorando el dualismo metafísico. Estás a punto de profundizar en el concepto de dualismo metafísico, una teoría filosófica que divide la realidad en dos categorías distintas. Esta teoría, a menudo atribuida al filósofo René Descartes, sugiere que estas categorías son lo físico y lo mental, o lo material y lo inmaterial. No se trata de una dicotomía simplista, sino más bien de un marco intelectual complejo que desafía las nociones de realidad tangible. El dualismo metafísico postula que lo físico y lo mental son fundamentalmente diferentes y no pueden reducirse uno al otro. No basta con decir que los pensamientos son meros impulsos eléctricos en el cerebro o que las sensaciones físicas son solo percepciones en la mente. En la perspectiva dualista, se trata de ámbitos de existencia separados, con sus propias propiedades intrínsecas. Quizás te preguntes, ¿cómo pueden interactuar lo mental y lo físico si son tan diferentes? Ese es el meollo del problema, al que a menudo se hace referencia como el problema de interacción. Algunos dualistas sostienen que la mente y el cuerpo interactúan en el cerebro, mientras que otros postulan que la mente puede afectar al cuerpo, pero el cuerpo no puede afectar a la mente. Puedes ver cómo esta teoría desafía nuestra comprensión del mundo. No se trata solo de reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia, sino también de cuestionar nuestra percepción de la realidad. En definitiva, se trata de mirar más allá del mundo material, considerando la posibilidad de una realidad inmaterial que coexista con la física. Elemento 14. Comprender el no dualismo en metafísica. En contraste con el dualismo, el no dualismo, a menudo asociado con las filosofías orientales, afirma que no existe una distinción fundamental entre lo mental y lo físico. Todo está interconectado, es interdependiente y fundamentalmente uno. Puede que le resulte difícil comprender este concepto, ya que requiere salir de los típicos patrones de pensamiento binarios arraigados en la filosofía occidental. El no dualismo postula que la mente y el cuerpo, el yo y el mundo, lo subjetivo y lo objetivo, no son entidades separadas. Más bien, son aspectos diferentes de una realidad singular que lo abarca todo y que trasciende tales divisiones. Esto significa que tus pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas no son fenómenos dispares, sino más bien expresiones de un campo de existencia unificado. Para comprender completamente el no dualismo, debes reconsiderar la forma en que percibes la realidad. Al observar la interacción entre sus pensamientos y experiencias físicas, puede comenzar a ver que las líneas se desdibujan. No es una tarea fácil ni cómoda. Pero es un ejercicio que puede conducir a una comprensión más profunda del mundo y de su lugar en él. El no dualismo desafía los modelos metafísicos tradicionales que compartimentan la realidad en segmentos discretos. Te invita a ver la existencia como un todo perfecto, donde las divisiones son meras ilusiones nacidas de la percepción humana.
Al aceptar el no dualismo, no estás simplemente reconociendo un punto de vista filosófico diferente. Estás adoptando una nueva forma de experimentar y comprender la realidad, una perspectiva que puede cambiar profundamente tu comprensión de ti mismo, de los demás y del mundo que te rodea. Elemento 15. Metafísica y teología universal. Al profundizar en el ámbito de la teología, encontrará que muchas tradiciones religiosas y espirituales hacen eco del concepto de no dualismo en sus enseñanzas. Esto no es una coincidencia, ya que la metafísica universal propone una realidad más allá de la dualidad perceptible, una unidad que impregna toda la existencia. Las teologías de todo el mundo, ya sea que se basen en creencias monoteístas o politeístas, a menudo apuntan hacia esta misma verdad última. Ahora bien, quizás te preguntes, ¿cómo pueden las creencias monoteístas y politeístas, aparentemente en desacuerdo, converger en este concepto singular? Es una pregunta válida y responderla requiere estar abierto a las intrincadas complejidades de las filosofías religiosas. Consideremos la creencia monoteísta. Sostiene una deidad única y omnipotente que es la base de todo lo que existe. Aquí, la idea de una entidad divina singular se alinea con la noción no dualista de una realidad última. Ahora, pasemos a las creencias politeístas. Estos defienden múltiples deidades, cada una de las cuales gobierna diferentes aspectos de la vida y el universo. Sin embargo, en muchas religiones politeístas, estos dioses suelen verse como manifestaciones o aspectos de una realidad divina singular y subyacente. Por lo tanto, incluso dentro de la aparente multiplicidad del politeísmo, hay una corriente subyacente de pensamiento no dualista. Esta convergencia de diversas filosofías religiosas sobre el concepto de no dualismo fortalece la idea de una metafísica universal, una comprensión metafísica compartida que atraviesa diversas perspectivas teológicas. Elemento 16. La metafísica en la filosofía moderna. Si prestamos atención a la filosofía moderna, descubriremos que también aborda cuestiones metafísicas, aunque en un contexto más secular y, a menudo, científico. Mientras que la teología podría recurrir a la intervención divina en busca de respuestas, los filósofos modernos prefieren apoyarse en hechos científicos, el pensamiento racional y la experiencia humana. Descubrirá que la filosofía moderna ha dado origen a varios enfoques de la metafísica. Algunos filósofos, como Immanuel Kant, sostienen que la metafísica es una búsqueda necesaria, pero advierten contra extralimitarse. Según Kant, no se puede discernir la naturaleza última de la realidad únicamente a través de la experiencia humana o la razón, hay límites a lo que podemos saber. Luego, están los positivistas lógicos, que sostienen que las preguntas metafísicas esencialmente carecen de sentido porque no pueden verificarse ni refutarse mediante la observación empírica. No les interesa el por qué, sino el cómo. Buscan comprender el mundo a través del análisis lógico y la evidencia empírica, y cualquier pregunta que trascienda esto es descartada como absurda. La metafísica analítica, otro enfoque filosófico moderno, adopta una postura más pragmática. Intenta aclarar y analizar conceptos en lugar de descartarlos por completo. No se trata tanto de responder lo que no tiene respuesta, sino de asegurarnos de que entendemos las preguntas que hacemos. Elemento 17. Mecánica cuántica y metafísica. Ahora, analicemos el intrincado nexo entre la mecánica cuántica y la metafísica. Quizás se pregunte, ¿cómo puede una disciplina altamente matemática y empírica como la mecánica cuántica cruzarse con el reino filosófico abstracto de la metafísica? Pero descubrirá que la línea que los separa no es tan clara como podría pensar. La mecánica cuántica, con sus principios contraintuitivos y paradójicos, desafía nuestra comprensión convencional de la realidad. ¿Has oído hablar del gato de Schrödinger, no? Está vivo y muerto hasta que se lo observa, un concepto que rompe la noción clásica de estados definitivos.
Aquí es donde interviene la metafísica, cuestionando la naturaleza misma de la existencia y la realidad. También existe el fenómeno del entrelazamiento cuántico, donde las partículas están interconectadas y se afectan instantáneamente entre sí sin importar la distancia. ¿No parece hacerse eco de la idea metafísica de interconexión? Es como si el mundo físico estuviera validando postulaciones filosóficas. Luego está el famoso experimento de la doble rendija: las partículas se comportan como ondas cuando no se observan y como partículas cuando se observan. Esto plantea la cuestión metafísica del efecto observador: ¿el acto de observación cambia la naturaleza de la realidad? Como ve, la mecánica cuántica no se trata solo de cálculos y probabilidades. Se trata de desafiar y redefinir nuestra comprensión del mundo, de forma muy parecida a la metafísica. No es fácil entender estos conceptos, pero la lucha es parte de la emoción. Sumérgete profundamente, cuestiona mucho y deja que la mecánica cuántica y la metafísica desdibujen los límites de tu percepción. Después de todo, ¿no es esa la esencia de la investigación intelectual? Elemento 18. Visiones metafísicas sobre el tiempo y el espacio. Estás a punto de explorar los intrigantes puntos de vista metafísicos sobre el tiempo y el espacio, que pueden cambiar para siempre tu percepción de la realidad. Estos conceptos no son simplemente jerga científica, sino aspectos fundamentales de la existencia que impactan directamente nuestra comprensión del universo. Considere el espacio no solo como una entidad física, sino como una construcción metafísica. No es simplemente el contenedor de objetos, sino una relación compleja entre entidades. No estás simplemente en el espacio, eres parte de ello, interconectado a través de una intrincada red de relaciones. Esta perspectiva amplía la comprensión convencional del espacio desde un entorno pasivo a un participante activo en la danza cósmica. Ahora, abordemos el tiempo. Estás acostumbrado a verlo de forma lineal, con un pasado, presente y futuro definidos. Pero ¿qué pasa si el tiempo no es una calle de sentido único? Algunas teorías metafísicas sugieren que el tiempo podría ser circular o incluso inexistente, y que todos los momentos ocurren simultáneamente. ¿Difícil de entender? De hecho, pero son estas ideas desafiantes las que traspasan los límites de la comprensión humana. El espacio y el tiempo no son solo dimensiones en física, son parte integral de tu existencia. Tu comprensión de ellos da forma a tu realidad, influyendo en cómo interactúas con el mundo y te percibes a ti mismo en él. Por tanto, las opiniones metafísicas sobre el espacio y el tiempo no son meros ejercicios intelectuales, son perspectivas transformadoras que pueden cambiar profundamente tu comprensión de la realidad. En este viaje de exploración, no solo aprenderás sobre teorías abstractas, estás redefiniendo tu comprensión del universo y quizás incluso de ti mismo. Profundice, pregunte y dé la bienvenida a lo inesperado. Después de todo, ¿no es esa la belleza de la metafísica? Elemento 19. La metafísica de la moral. Al entrar en el ámbito de la moralidad, es esencial examinar no solo las normas sociales, sino también las cuestiones más profundas del bien y el mal, del bien y del mal. Esto requiere un viaje hacia lo metafísico, un dominio que a menudo se considera abstracto y esquivo, pero vital para comprender la naturaleza fundamental de la moralidad. Al lidiar con estos profundos conceptos, verá que la moralidad no es simplemente una construcción humana, sino un concepto universal que trasciende las fronteras culturales, sociales y temporales. Un dilema ético en una cultura también lo es en otra, a pesar de las diferentes normas y leyes sociales. Quizás te preguntes, ¿no es esto una paradoja? Aquí es donde comienza la diversión. La metafísica te desafía a percibir la moralidad como parte del tejido del universo, inseparable de nuestra existencia. Evoca nociones de bien y de mal intrínsecos, más allá del juicio humano.
Es como si fueras un detective examinando capas de condicionamiento social con el objetivo de descubrir las verdades morales que existen independientemente de la percepción humana. Recuerde, no está simplemente estudiando la moralidad, sino los principios metafísicos que la sustentan. Esto significa profundizar en cuestiones sobre la naturaleza de la realidad, la existencia y la conciencia. ¿Cómo influye la conciencia en la moral? ¿Puede una entidad inconsciente ser moral o inmoral? Este viaje intelectual puede parecer desalentador, pero vale la pena el esfuerzo. La metafísica no ofrece respuestas fáciles, pero sí proporciona un marco para plantear las preguntas correctas. Es una herramienta fundamental en tu búsqueda de comprensión que te obliga a confrontar la esencia de la moralidad misma. Elemento 20. Comprensión del yo metafísico. Ahora naveguemos desde el vasto reino de la metafísica moral hasta la esfera íntima del yo metafísico. Es como girar el telescopio, estás mirando el mismo universo, pero desde una perspectiva radicalmente diferente. Para comprender el yo metafísico, primero debes comprender que no es tu cuerpo físico, ni tus pensamientos o emociones. Es algo mucho más profundo, un ámbito que trasciende lo físico y lo psicológico. El yo metafísico es similar a un territorio inexplorado dentro de ti, una entidad que permanece constante en medio de los estados físicos y emocionales en constante cambio. Es como el ojo de la tormenta, tranquilo y quieto, mientras el caos se arremolina a su alrededor. Sin embargo, no lo confunda con una entidad estática. Es dinámico, pero inmutable, es una paradoja que desafía tus facultades intelectuales. Es como un río, siempre fluyendo, pero siempre ahí. Comprender este concepto requiere una introspección profunda y la voluntad de involucrarse con el pensamiento abstracto. No basta simplemente con leer sobre ello, debes experimentarlo. Esto implica retirar las capas de tu conciencia, cuestionar tus percepciones y creencias y explorar las profundidades de tu mundo interior. Sin embargo, el viaje vale la pena. Una vez que comprendas el concepto del yo metafísico, se abrirá una nueva forma de percibirte a ti mismo y al mundo que te rodea. Es un cambio de verse a sí mismo como un ser finito, limitado por el tiempo y el espacio, a reconocer su potencial infinito. En esencia, comprender el yo metafísico es un viaje de autodescubrimiento, un viaje a las profundidades más internas de tu ser. No es para pusilánimes, pero sí para aquellos que se atreven, ofrece una experiencia transformadora. Elemento 21. Metafísica y naturaleza del cambio. En este capítulo, explorará la intrigante relación entre el yo metafísico y la naturaleza del cambio, brindándole una nueva perspectiva sobre cómo percibe la transformación en su vida. No es solo un ejercicio académico, comprender esta relación puede alterar fundamentalmente la forma en que aborda los cambios en sus esferas personal y profesional. El yo metafísico, como ya has aprendido, es una entidad compleja y de múltiples capas. Es más que solo tu presencia física, es tu conciencia, tu identidad, tu naturaleza intrínseca. Ahora imagina ese yo en el contexto del cambio. El cambio es inevitable, pero a menudo se lo considera un desafío. Aquí es donde la perspectiva metafísica puede transformar tu comprensión. Mire el cambio no como una fuerza externa que actúa sobre usted, sino como parte de su yo metafísico. Así como tu cuerpo físico crece y evoluciona, tu yo metafísico también está en un estado de cambio constante. Tus pensamientos, creencias y percepciones no son estáticos, cambian y evolucionan, y esa es una parte natural y esencial de su crecimiento. Sin embargo, esto no significa que esté a merced del cambio. Por el contrario, al reconocer el cambio como un aspecto intrínseco de tu yo metafísico, puedes convertirte en un participante activo en tu transformación. Puedes elegir qué creencias nutrir, qué percepciones cambiar, qué partes de tu identidad fortalecer. Elemento 22.
Perspectivas metafísicas sobre la vida y la muerte. Está a punto de aventurarse en el profundo tema de la vida y la muerte desde una perspectiva metafísica que desafiará su comprensión actual y ofrecerá nuevos conocimientos. La lente metafísica te invita a ver la vida y la muerte como algo más que fenómenos físicos. Más bien, te insta a considerarlos como partes intrincadas del ciclo universal, interconectadas e interdependientes. Quizás te preguntes, ¿qué es la vida? Desde un punto de vista metafísico, la vida es un viaje del alma, una serie de experiencias destinadas a fomentar el crecimiento y la evolución. No se trata únicamente de procesos biológicos, se trata de conciencia, propósito y significado. Es una oportunidad para que el alma aprenda, crezca y ascienda. ¿Y qué pasa con la muerte? No es un final, sino más bien una transición, un cambio de forma. Es el alma que se desprende del cuerpo físico, como una mariposa que emerge de su capullo. El alma continúa su viaje, llevando las lecciones aprendidas. Entonces, la muerte no debe ser temida, sino entendida como una parte natural de nuestro viaje espiritual. La perspectiva metafísica de la vida y la muerte es a la vez liberadora y desafiante. Te insta a ver más allá del mundo físico, a comprender la vida y la muerte como eventos metafísicos que forman parte del gran ciclo universal. Te anima a abrazar la vida como un viaje del alma y la muerte como una transformación, no un final. Elemento 23. El futuro de la metafísica universal. Después de examinar las perspectivas metafísicas sobre la vida y la muerte, tu viaje te lleva ahora hacia el futuro de la metafísica universal. Al contemplar este ámbito, queda claro que es un área llena de posibilidades, desafíos y, de hecho, controversias. Estás entrando en un panorama en evolución, donde la tecnología avanzada y el progreso científico están superando los límites de lo que entendemos como metafísica. Primero, consideremos el auge de la inteligencia artificial y su impacto potencial. La capacidad de la inteligencia artificial para imitar la conciencia y la autoconciencia suscita preguntas sobre la naturaleza del ser y la existencia con las que la metafísica ha estado luchando durante siglos. ¿Podrían las entidades de inteligencia artificial poseer un yo metafísico? Es una cuestión que ya no es meramente teórica. A continuación, reflexionemos sobre la física cuántica. Está trastornando los supuestos metafísicos tradicionales sobre la realidad y la causalidad, generando una ola de metafísica cuántica. Conceptos como el entrelazamiento cuántico y la superposición desafían nuestra comprensión convencional del espacio, el tiempo y la identidad. Del mismo modo, con nuestra creciente comprensión del cerebro y la conciencia humanos, la neurociencia también está remodelando los debates metafísicos. El problema mente-cuerpo, que ha sido la piedra angular de la metafísica, está siendo reevaluado a la luz de nuevos descubrimientos. En esencia, estás en la frontera de una revolución metafísica impulsada por avances tecnológicos y científicos. El futuro de la metafísica universal no se trata solo de debates filosóficos en bibliotecas polvorientas. Se está escribiendo en laboratorios de inteligencia artificial, centros de investigación de neurociencia e institutos de física cuántica. Prepárate, estás a punto de experimentar un emocionante viaje intelectual de existencia. En resumen, te has aventurado a través del fascinante reino de la metafísica universal, explorando todo, desde la física cuántica hasta el yo metafísico. Imagínese, por ejemplo, interpretar los cambios de su vida a través de una lente metafísica, dándoles un significado profundo y universal. Este viaje no termina aquí. El futuro de la metafísica todavía atrae, prometiendo conocimientos más profundos sobre los misterios de la existencia. Sigue cuestionando, sigue explorando. Después de todo, el universo no está solo ahí fuera, también está dentro de ti. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.